Mi nombre es Pedro y llevo más de una década dedicándome al transporte de mercancías por todo el país. He recorrido innumerables carreteras bajo el sol abrasador y la luna fría, pero ninguna experiencia se compara a lo que viví aquella noche de octubre. Estaba programado para entregar un cargamento de piezas de maquinaria en una pequeña ciudad al otro lado del estado, un viaje rutinario en apariencia. Había partido tarde del almacén después de algunos retrasos inesperados. Normalmente habría tomado la autopista principal, una ruta directa y bien iluminada que conocía como la palma de mi mano. Sin embargo, esa noche, un atasco inusual en la entrada me hizo reconsiderar mis opciones. Consulté mi GPS, buscando rutas alternativas, y fue entonces cuando la vi, una carretera secundaria que prometía reducir mi tiempo de viaje en casi una hora. A pesar de las advertencias de algunos colegas sobre esa vía, menos transitada y conocida por sus historias extrañas, la urgencia de cumplir con el tiempo de entrega me empujó a tomarla. La carretera en cuestión se adentraba en una zona rural, pasando por bosques densos y campos abandonados. No había más luz que la de los faros de mi camión, y el silencio de la noche solo era roto por el ronroneo constante del motor. Mientras avanzaba, no pude evitar sentir una punzada de nerviosismo, pensando en las historias de camioneros que hablaban de figuras sombrías y fenómenos inexplicables en rutas similares. A medida que la civilización se desvanecía en el retrovisor, la señal de mi radio comenzó a fallar, reemplazando la música con un incómodo estático. Decidí apagarla, sumiendo la cabina en un silencio aún más profundo. Fue entonces cuando noté cómo la temperatura bajaba drásticamente, lo cual era extraño para una noche de otoño. Ajusté la calefacción, intentando deshacerme del escalofrío que me recorría la espalda. La carretera se torcía y giraba, serpenteando a través del paisaje oscuro. Los árboles se agolpaban cerca del asfalto, sus ramas formando un túnel natural que parecía consumir todo lo que se adentraba en él. Cada kilómetro que recorría aumentaba mi sensación de aislamiento, y aunque parte de mí deseaba dar la vuelta y regresar a la autopista, mi compromiso profesional me instaba a seguir adelante. Justo cuando comenzaba a adaptarme a la oscuridad y al silencio, mis faros captaron algo en la distancia. Figuras moviéndose al borde de la carretera. Inicialmente pensé que podrían ser animales, pero a medida que me acercaba, su forma humana se hizo evidente. Reduje la velocidad, preparándome para el encuentro que cambiaría mi percepción de las noches en carretera para siempre. A medida que me acercaba, las siluetas se hicieron más claras bajo la luz intermitente de los faros. Lo que en un principio creí que podrían ser animales, o quizás árboles mecidos por el viento, pronto tomó una forma humana sorprendentemente ordenada y tranquila. Eran figuras, sí, pero no de cualquier tipo. Vestían túnicas largas y oscuras, y sus cabezas estaban cubiertas por capuchas que ocultaban sus rostros, dejando solo sombras donde deberían haber estado sus ojos. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, mi curiosidad superando mi cautela. Estas figuras parecían monjes, cada uno caminando con un propósito sereno, en una procesión que cruzaba lentamente de un lado al otro de la carretera. Se desplazaban en parejas, uno al lado del otro, avanzando con los brazos cruzados sobre el pecho. No hacían ruido alguno, ni siquiera el crujir de sus pasos contra el asfalto roto se podía escuchar. El aire frío de la noche se hizo más denso, y un escalofrío recorrió mi columna. Por un momento, consideré la posibilidad de que estuviera viendo cosas que no estaban allí. Fantasmas creados por el cansancio y la soledad de la carretera. Pero no, estaban allí, tan reales como el camión que yo conducía. Con el camión casi en punto muerto, me tomé un momento para observarlos más de cerca. Los monjes no parecían notar mi presencia, o si lo hacían, elegían ignorarla. Sus rostros permanecían ocultos, y algo en la forma en que se movían era profundamente inquietante. Era una marcha demasiado coordinada, casi ceremonial. Cruzaban de la espesura de un bosque a otro, como si siguieran una ruta antigua conocida solo por ellos. La curiosidad me impulsó a bajar la ventanilla del camión,
esperando escuchar algún sonido que acompañara su marcha, algún cántico o murmullo. Pero no había nada, solo el silencio roto ocasionalmente por el susurro del viento a través de los árboles. Fue entonces cuando uno de ellos, al final de la fila, se detuvo y lentamente giró su cabeza hacia mí. Aunque su cara estaba oculta, sentí como si me mirara directamente, evaluando mi presencia en su dominio nocturno. Después de un momento eterno, el monje retomó su marcha, uniéndose a los demás que ya casi habían alcanzado el otro lado de la carretera. Una vez que el último de ellos desapareció en la oscuridad del bosque opuesto, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Liberé el aire lentamente, tratando de calmar el latido acelerado de mi corazón. Con un esfuerzo consciente, puse en marcha el camión nuevamente, observando el lugar donde los monjes habían desaparecido una última vez antes de enfocarme en el camino adelante. Lo que había presenciado esa noche era algo que desafiaba toda explicación lógica. Un misterio envuelto en la quietud de la noche que seguramente perseguiría mis pensamientos por mucho tiempo. Aún con el corazón latiendo fuertemente contra mi pecho, aceleré gradualmente, aunque mi mirada seguía ocasionalmente desviándose hacia donde los monjes habían desaparecido en el bosque. Me preguntaba si debería detenerme, si debía explorar el lugar donde estos seres misteriosos habían cruzado, o si era mejor seguir adelante y dejar atrás este encuentro inexplicable. Sin embargo, la curiosidad que había nacido de esta extraña ceremonia nocturna era demasiado fuerte, y en un impulso detuve el camión al borde de la carretera. Bajé del vehículo, el silencio de la noche envolviéndome instantáneamente. La temperatura parecía haber caído aún más, y cada exhalación formaba una pequeña nube de vapor en el aire frío. Encendí la linterna de mi móvil, iluminando el camino que los monjes habían tomado hacia el bosque. Mis botas crujían bajo las hojas secas mientras me acercaba al lugar donde los había visto por última vez. No había rastro visible de su paso. El suelo estaba cubierto de hojas y ramas, sin huellas que indicaran que alguien más había estado allí. Avancé un poco más, internándome en el bosque, mis ojos escudriñando la oscuridad en busca de alguna señal que me diera una pista sobre quiénes eran o de dónde venían. El bosque era espeso, con árboles que se alzaban como sombras gigantes contra el cielo nocturno. A cada paso, el miedo y la fascinación se mezclaban dentro de mí. La sensación de estar siendo observado crecía con cada metro que avanzaba, y el silencio era tan denso que parecía casi sólido. De repente, un sonido suave, casi como un susurro, me hizo detenerme. Era un murmullo indescifrable, como si el viento llevara voces consigo. Instintivamente, me dirigí hacia el sonido, mi linterna barriendo la oscuridad. Después de unos minutos, llegué a una pequeña claraboya rodeada por árboles aún más antiguos y robustos. El murmullo era más claro aquí, y pude distinguir palabras, aunque no en un idioma que pudiera entender. Parecía una oración o un cántico, repetitivo y monótono. El sonido parecía emanar de todas direcciones, envolviéndome en su cadencia. En el centro de la claraboya, el suelo estaba ligeramente hundido, formando un pequeño círculo de tierra que contrastaba con la vegetación circundante. Me acerqué, mi curiosidad superando el miedo, y observé que el suelo parecía removido, como si recientemente alguien o algo hubiera estado allí. Antes de que pudiera examinar más de cerca, un frío viento sopló a través del claro, llevándose el cántico consigo. El silencio cayó nuevamente, absoluto y profundo. Me quedé allí, en medio de la claraboya, sintiendo como el frío calaba mis huesos, preguntándome si había sido testigo de algún ritual antiguo o simplemente había caído bajo el hechizo de la noche y sus sombras. Tras unos momentos, decidí que era hora de regresar al camión. Lo que había buscado en el bosque me había encontrado a mí de alguna manera, y aunque no tenía respuestas, sabía que esta experiencia cambiaría para siempre la forma en que miraba las noches solitarias en la carretera. Con una última mirada al bosque,
Volví sobre mis pasos, llevándome conmigo más preguntas de las que había traído. De regreso en la cabina de mi camión, encendí el motor y me quedé un momento en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. El reloj del tablero marcaba pasada la medianoche, y a pesar del calor que comenzaba a emanar del calefactor, el frío interno tardaba en desvanecerse. Arranqué lentamente, mi mente todavía perdida entre los árboles y las sombras del bosque. Mientras la carretera se desenrollaba ante mí, las imágenes de los monjes cruzando la carretera y el extraño círculo en el claro me perseguían. Cada kilómetro que me alejaba del bosque parecía aliviar el peso de la incertidumbre, pero al mismo tiempo profundizaba la sensación de que había tocado algo primordial y oculto. Durante los días siguientes compartí mi experiencia con algunos compañeros durante paradas en rutas o en cafés de carretera. Aunque algunos escuchaban con escepticismo, otros asentían con una mezcla de temor y comprensión, contándome historias similares de encuentros inexplicables en carreteras olvidadas. No era el único que había sido testigo de los misterios que guardaban los caminos menos transitados. Estas conversaciones me hicieron reflexionar sobre la naturaleza de los lugares por los que pasamos tan a menudo y tan despreocupadamente. La carretera, ese espacio entre el origen y el destino, tiene sus propias historias, muchas veces invisibles para aquellos que no están dispuestos a mirar más allá del asfalto. Comencé a investigar más sobre la historia de la región por la que había pasado aquella noche, buscando explicaciones en viejos mitos y leyendas locales. Descubrí relatos de antiguos monasterios y rituales olvidados, historias de peregrinos que viajaban de noche para evitar ser vistos. Con cada historia que se añadía al mosaico de mi experiencia, crecía en mí una mezcla de respeto y cautela hacia esas rutas menos conocidas. Había aprendido que cada carretera tiene su propia voz, sus propios secretos, y que a veces, en la quietud de la noche, esas voces se atreven a susurrarnos cosas que el día esconde. Así, mientras continuaba mi trabajo, recorriendo kilómetros y llevando cargas de un lugar a otro, las carreteras ya no eran solo asfalto bajo mis ruedas, eran cintas de historias, entrelazadas con la realidad y la leyenda, y yo había sido parte de una de ellas. Quizás, pensé, la próxima vez que una ruta inusual se presente ante mí, seré un poco más sabio, un poco más atento, y siempre respetuoso de los misterios que pueda encontrar en mi camino. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Relato Real de Trailero. Nunca te bajes si escuchas silbidos. Una terrorífica historia de nuestro canal.